Buenos días, bueno, esta es una exposición acerca del patrón adapter. Mi nombre es Esteban Elías Romero y bueno, a modo de recordar, bueno, sabemos que un adaptador es un dispositivo o una forma de conectar dos interfaces cuyas funciones son muy relacionadas, pero digamos el modo en que ingresan bueno, en el caso de un programa sus datos puede ser diferente, ¿sí? Y digamos buscando de no intercambiar algunas cosas, de no modificar, no tener que modificar cosas internas de, bueno, de los aparatos o algo así, lo que hacemos es instalar un adaptador. Para recordar la estructura, tenemos los siguientes diagramas, ¿sí? El primero, bueno, es el propio diagrama adaptador, el segundo es más relacionado con los objetos. Como vemos, lo que hace un adaptador es, bueno, el- su función principal es la unión de dos interfaces, ¿sí? Dos interfaces con funciones relacionadas. Y bueno, como vemos aquí, la clase de cliente, target, adapter, adaptee, bueno, lo que simplemente hacen es que el adaptador permite la comunicación entre las dos. Y eso obviamente con especificando un método y en el cual se realiza algún tipo de operación o de conversión que permite que estas dos interfaces se unan. A modo de ejemplo, en este caso tenemos una calculadora. Su función principal aquí, digamos, simplemente realiza las operaciones básicas, ¿m? Pero digamos, vamos a exponer, digamos, cuál es el ambiente en que se trabajó. La calculadora o su interfaz resulta que me envía los valores en forma de cadena, ¿sí? Pero había un problema. En mi lógica, yo solo podía recibirlos en tipo flotante. Entonces, entonces ahí digamos tengo un problema porque mi calculadora los está enviando en modo de cadena y la lógica los necesita en modo flotante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que menos debo hacer en caso de un programa es tener que ir a buscar la calculadora y ponerme a reconfigurar todo. No, para eso instalamos es un adaptador que en este caso lo que haga es cambiar el tipo de dato hacia el que sea compatible con esta interfaz, de modo que cumplamos con todo el proceso que es la compatibilidad entre las dos interfaces. Bueno, primero tenemos la interfaz que define el método que se va a aplicar y el adaptador que, como ustedes ven, simplemente recibe el string que viene de la calculadora y lo que simplemente hace es transformarlo a un valor flotante. Esto a modo de que puedo cambiar esta clase de adaptador cuantas veces quiera, obviamente teniendo en cuenta que esta tiene que cumplir con esta función, ¿sí? De cumplir, de que tiene que devolverme un valor flotante y también a modo de cumplir con el principio de abierto y cerrado. Entonces, esto simplemente significa que en este caso yo lo que estoy haciendo es enviar un string que pasa por el adaptador y simplemente él me retorna los valores en modo flotante, que es lo que yo necesito. Buenos días, soy Carlos Obregón y al igual que a mi compañero Esteban se me fue asignado el patrón adaptador. Algunas de las principales aplicaciones del patrón adaptador son utilizar una clase cuya interfaz no coincide con el uso que se requiere. El ejemplo anterior de la calculadora hace referencia perfectamente al patrón, puesto que se requería convertir las variables string a float para que la calculadora las reconociera. Otra de las funciones es desarrollar una clase reutilizable que sea o no compatible con otras. Es decir,
Al utilizar la interfaz adaptador de esta se pueden crear muchas otras que hacen que no se tenga que modificar el código de la clase al implementarlo. Y por último, es mucho más óptimo utilizar una interfaz de la cual hereden muchas subclasificaciones para cada subclase existente, puesto que este es un objeto de la clase padre y lo único que se necesita a la hora de instanciar alguna subclase es que se defina cuál interfaz se utilizará. Básicamente, el uso de este patrón aparece cuando una clase diseñada para ser reutilizada no se puede usar, debido a que la interfaz no es compatible con lo que la aplicación requiere. Por ello, se crea el adaptador para ser el puente para la utilización de la clase de manera correcta. Para concluir, el patrón adaptador nos permite conectar dos interfaces incompatibles por sí solas y nos quita la necesidad de cambiar la estructura interna, como antes se mencionó, haciendo un uso correcto del principio abierto-cerrado. Este patrón tiene un patrón relacionado que es el decorator, el cual realza otro objeto sin cambiar su interfaz. El decorator es por lo tanto más transparente para la aplicación que un adaptador. Como consecuencia, el decorator apoya la composición recursiva que no es posible con adaptadores puros. Esta fue la biografía que se utilizó para realizar este video. El primer libro, Elements of Reusable Object Oriented Software, de los autores mencionados, y por otra parte el libro Help First Design Patterns, que facilitó y además hace una explicación muy buena de cada uno de los patrones de diseño. Muchas gracias por ver este video. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.